¿Qué tal, amigos? Soy Edu Cobas. Como viene siendo habitual, pues os quiero presentar un nuevo trabajo sobre parafonías obtenidas a través de la radio. El método que yo utilizo, el método transradio. Parafonías que han sido recogidas a través de diferentes frecuencias en bandas de onda corta, que es lo que yo uso normalmente. Y también he querido incluir pues lo que es algún registro de la famosa, controvertida y criticada SB7 también, ¿no? Que es otra radio para mí bastante interesante y bueno, pues que ha generado en algunos casos cierta polémica y bueno, pues quería mostraros algunos de los audios que he recogido con ella, que bueno, juzguen ustedes mismos cuando lo escuchen, pero para mí realmente es un soporte tan válido como otra radio cualquiera, simplemente que trabaja pues de diferente manera a lo que se ha venido haciendo durante estos años de atrás, ¿no? Durante décadas, con otras radios que no trabajaban como trabaja esta radio, pero repito, es totalmente diferente, pero es un soporte válido y que puedes obtener respuestas pues totalmente inteligentes. Cuando hablamos de estas voces tan enigmáticas, ¿no? Unas voces que pues a la gran mayoría nos dejan perplejos. A mí sobre todo veo que va pasando el tiempo, van pasando los años, las voces se siguen registrando en diferentes soportes, pero sí que es verdad que no puedo decir que sean voces aleatorias, que se recojan al azar en distintas frecuencias, que sean interferencias, por ejemplo. Y fijaros qué cosa más curiosa, interferencias. De hecho, podríamos decir que sí son interferencias, pero interferencias intencionadas por parte de alguien o de algo que interfiere en las ondas de radio, en este caso, cuando hablamos del método transradio. Se puede ver, o mejor dicho, se puede escuchar en este caso, como en algunos de los registros que os voy a presentar aquí en este archivo, se puede escuchar cómo está hablando el locutor y a la misma vez una voz que la solapa a la voz del locutor de radio nos deja un mensaje en perfecto castellano. Por lo tanto, para mí es una interferencia, pero con una clara intencionalidad. La intencionalidad de querer comunicarse, de querer llamar la atención del experimentador. En torno a este fenómeno, la verdad es que tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. Es cierto que van pasando los años y lo único que ha cambiado es la tecnología. La tecnología ha ido modernizándose, ha ido avanzando. Ahora disponemos de dispositivos, de soportes que graban unas frecuencias altísimas en el caso de las grabadoras. Las radios también han cambiado. Todavía se sigue utilizando radios analógicas. Yo, de hecho, pues cuando hago mis pruebas, las hago con ciertas radios también analógicas, como digitales también. Las digitales, en este caso, han cambiado mucho. Son radios que están más blindadas para que no entren cierto tipo de señales, ciertas frecuencias, que no corresponderían a las ondas de radio, pero el fenómeno se sigue dando de igual manera, ¿no? Tenemos ese cierto anhelo a tener grandes comunicaciones, pero es cierto que las grandes comunicaciones parece ser que solo han sido reservadas a unos pocos, pero sí se vienen recogiendo lo que son frases perfectamente formuladas en castellano, con 3, 4, 5 palabras. Y la verdad es que yo creo que obtenemos algunas informaciones bastante espeluznantes a veces, ¿no? Bastante interesantes también. Cuando nosotros a veces recogemos mensajes tanto negativos como positivos, pues es muy interesante a la hora de analizar también el comportamiento de estas voces, el comportamiento del fenómeno. De ahí podemos decir que tienen diferentes personalidades, al igual que tenemos nosotros aquí en la Tierra. Podemos encontrar mensajes negativos, amenazas de muerte, insultos, como yo he tenido en bastantes ocasiones, y
Por el contrario, también, pues efectivamente se pueden recoger mensajes agradables que te dan una información con una cordialidad que a mí a veces me asombra, porque es de decir que la gran mayoría de los mensajes que recojo me suelen llamar de usted. En cambio, en otras ocasiones me llaman por mi nombre, pero me llaman, fijaros qué curioso, me llaman por el diminutivo de mi nombre, que es como me llaman mis amigos que me conocen, ¿no? Verdaderamente impresionante. Y últimamente, ya desde hace cierto tiempo, pues se ha hecho muy habitual que en las respuestas que me dejan vaya mi nombre por delante. Eso quiere decir que me conocen, pero eso es pura lógica, eso no es ninguna teoría, es pura lógica. Si a mí me llaman por mi nombre, de alguna manera tienen que tener información mía. Lo que está claro, bueno, en este caso no es lo que está claro, sino lo que podemos decir es que no sabemos cómo tienen esta información nuestra a veces, ¿no? Cómo saben cómo nos llamamos. Incluso pues a veces me han llegado a dejar mensajes haciendo alusión a algo que estoy haciendo o qué dispositivo estoy usando. Muchas veces, como la radio, por ejemplo. Claro, esta información que nos dejan, que tenemos que pensar acerca de ello. ¿Acaso nos pueden ver? Eso sería lo más lógico. Yo no podría contarle a una persona algo que está haciendo si lógicamente yo no lo veo. Bueno, pues estas son algunas de las cosas realmente impresionantes sobre este fenómeno que a mí, pues desde hace muchos años me tiene cautivado, ¿no? Cuando se les pregunta su procedencia, estas voces dicen provenir de otro plano diferente al nuestro, de otra vida. Ahora tendríamos que pensar cuál es esa vida. Si es una vida posterior a la nuestra, es decir, una vida sin necesidad de soporte físico. Bueno, pues es algo que no sabemos si es cierto, pero lo que sí es cierto es que las voces lo manifiestan. A mi pregunta, ¿dónde os encontráis? ¿O desde dónde me habláis? Esta fue la respuesta que me dejaron. Otra vida. Interesante respuesta, ¿verdad? Como interesante también es que me den esa información a mí personalmente, llamándome por mi nombre. Y fijaros, hablando de cómo a veces estas voces llaman directamente por su nombre al experimentador. He querido también incluir en este archivo varios registros en diferentes grabaciones y además en diferentes meses y con diferentes radios y en diferentes frecuencias también, claro. Esto, como he dicho antes, pues se ha convertido en algo habitual cuando grabo a través de la radio. Ya no estamos hablando de una casualidad, ya no son registros o voces aleatorias que se recogen fortuitamente, sino que hay una intencionalidad clara por parte del fenómeno en querer llamar la atención del experimentador, de la persona que se encuentra grabando en ese momento. Esto es una pequeña muestra porque hay muchas más de cómo se dirigen a mí para llamar mi atención. Son voces, como podréis escuchar, con diferente tono y timbre y, como he dicho antes, recogidas en diferentes frecuencias. Y me gustaría seguir con este tema de la relación causa-experimentador, porque es cierto, me ha ocurrido que se ha ido transformando este vínculo, ¿no? A través del tiempo, a través de estos últimos años. Ya no solamente que se dirijan a ti por tu nombre, sino que incluso te llegan a responder a los saludos que yo les dejo muchas veces. Esto es un rasgo muy humano también. Es algo que nosotros pues hacemos habitualmente cuando entablamos una comunicación con otra persona. En este caso, en este registro, yo previamente pues les mandé un saludo a quien me escuchara y esta fue la respuesta que se registró a través de la radio. Muchas veces nos preguntamos, o me pregunto, ¿cuál es el mejor método para comunicarnos con estas voces, con estos seres? Ya sabemos que hoy en día se utilizan diferentes soportes o diferentes técnicas.
Y esta fue la pregunta que les hice, en este caso. ¿Me podéis decir cuál es el mejor método para comunicarme con vosotros? Estos seres, estas voces inteligentes, ¿cómo han llegado donde quiera que estén? En su mundo, en un plano existencial diferente, otra vida, como decían antes. Yo me hago esa pregunta muchas veces y por ello les suelo preguntar cómo han llegado allí, porque yo sé cómo llegamos nosotros aquí. Y es en el momento de nuestro nacimiento, pero ellos, ¿cómo llegan allí? ¿De qué manera llegan allí? Pues esta fue una de las respuestas que me dejaron a través de la radio. Yo les pregunté, ¿podéis decirme cómo habéis llegado hasta allí? Y esta fue la respuesta. Estos dos registros que vienen a continuación no están recogidos en las bandas de onda corta, sino que están obtenidos con la SB7, con la Spirit Box. Y bueno, pues aquí vais a ver, o mejor dicho, vais a escuchar cómo realmente esta radio funciona como soporte para intentar obtener esta clase de voces también. Es una radio, como decía antes, que trabaja pues de diferente manera, ¿no? A las radios que se han venido utilizando habitualmente con este método. Aquí, bueno, me vais a poder escuchar a mí como les reclamo, como si les preguntaba si alguien me escucha, por favor, podéis dejarme un mensaje o podéis decir mi nombre. Y bueno, pues realmente hay un espacio de tiempo curioso, además, porque bueno, aquí podríamos pensar que en ese espacio de tiempo funciona igual, por ejemplo, que los radioaficionados, sobre todo cuando hablamos a largas distancias. Yo he sido radioaficionado durante muchos años y usando las bandas laterales, pues me intentaba comunicar con otras personas. Y siempre había ese espacio de tiempo, ¿no? Hay ese delay que llamamos, que es lo que tarda en recorrer mi voz una distancia, ¿no? Ese espacio de tiempo. Pues aquí, curiosamente, pues también existe, ¿no? Aquí vais a poder observar que hay un tiempo hasta que recibo la contestación, que suele ser o suele variar entre 10-12 segundos, ¿no? Una cosa realmente curiosa. Y como digo, bueno, pues están recogidas con esta radio. Aquí os dejo estos dos ejemplos, que lógicamente pues están grabados en audio, pero también tengo uno en mi página de Facebook donde lo estoy grabando con la videocámara, o sea que se puede ver cómo yo estoy grabando, no estoy reproduciendo, sino que estoy grabando. En este caso pues os lo ofrezco solamente lo que es el audio. ¿Hay alguien que me pueda escuchar, por favor? Hola, amigo. Te he escuchado muy bien. Has dicho mi nombre. Hola, amigos. ¿Me escucháis, por favor? ¿Hay alguien que quiera entablar comunicación conmigo? Hola. Bueno, pues realmente curiosos estos dos registros, ¿no? Vamos, creo que es absolutamente veraz que muestran esa inteligencia y es una radio, pues que, como decía antes, que funciona, que puedes llegar a recoger registros como estos, claro, con el inconveniente de que es una radio que solo trabaja en dos bandas, en frecuencia modulada y onda media, con lo cual, pues imaginaros la cantidad de emisiones de radio, de señales de radio y además en nuestro propio idioma que pueden llegar a penetrar, ¿no?, por esta radio. Bueno, ese es uno de los riesgos que se debe de correr, ¿no?, con esta radio. A continuación os quiero mostrar también este registro
que está obtenido en una banda de onda corta, donde, bueno, pues era una frecuencia donde no se emitía nada, tenía un leve sonido de ruido blanco, muy leve en este caso, y bueno, pues le realicé una pregunta bastante sencilla, y es: ¿cómo puedo yo llegar a donde están ustedes allí? ¿Qué es lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer para poder llegar allí donde están? Y fijaros qué respuesta me dejan. Aquí entra la parte de las personalidades dañinas o las personalidades malvadas, ¿no? Te dejan esta clase de mensajes. En este caso podemos pensar dos cosas. ¿Es una pregunta negativa a nuestra... es una respuesta negativa a nuestra pregunta? ¿O quizás me está dando la información que he pedido? ¿Sería esa la manera de llegar allí? ¿La muerte? Bueno, pues yo sinceramente no lo sé. Simplemente les hice esa pregunta. En otras ocasiones también, preguntándoles por lo mismo, ¿cómo puedo yo llegar allí?, me dejan respuestas tan curiosas como esta, que también tengo que decir que está obtenida en una frecuencia desintonizada. No se emitía nada en ese momento. Y fijaros qué respuesta me deja. ¿Cómo puedo yo llegar allí? Y en este caso me dejan esta respuesta. Este es uno de los ejemplos que os comentaba al principio del audio, un ejemplo de cómo salen estas voces a través de emisoras que en ese momento están radiando en un idioma extranjero, que no es castellano, y se cuelan entre las mismas voces de los locutores de radio, dejando una respuesta o simplemente llamando tu atención, como es en esta ocasión. Aquí podréis escuchar cómo hablan en árabe los locutores, puesto que era una frecuencia donde emitía una emisora árabe, y en un momento dado aparece una voz, en castellano además, que llama mi atención, diciendo: oiga. Antes hablábamos de ese vínculo, ¿no?, que al parecer y en algunas ocasiones se acentúa con el tiempo. Va aumentando la afinidad del experimentador con las voces, incluso mostrando una vez más un rasgo muy humano, como es la amistad, el sentido de la amistad. En esta ocasión, haciendo una serie de preguntas, se dirigen a mí de esta particular manera. Además, como vais a poder escuchar, mostrando afecto hacia mí. Una de las preguntas también que les realicé en un momento dado, cuando estaba realizando una serie de grabaciones, fue, dirigiéndome a ellos, les pregunté: ¿me podéis decir cómo os encontráis actualmente allí donde vivís? ¿O dónde estáis ubicados? ¿Cómo os encontráis? ¿Me podéis decir? Y esta fue la respuesta que me dejaron, amigos. Bueno, amigos, pues creo que con esto concluimos este archivo y ahora pues me dedicaré los meses siguientes a intentar obtener otras voces nuevas y bueno, pues cuando las tenga de aquí a unos meses, espero poder tener suerte, pues
las compartiré con todos vosotros. Espero que al menos os hayan resultado interesantes y bueno, pues os doy las gracias por utilizar este tiempo para escucharme, ¿no? Muchísimas gracias a todos y os mando un fuerte abrazo. Chao.